haciendo el estudio de la bendita palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos guíe a través de su Santo Espíritu. Padre bendito, en esta preciosa mañana, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos contigo, Señor, este grupo de hermanos aquí presentes, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por concedernos un día más de vida, por regalarnos, por obsequiarnos, Señor, la vida. Padre, gracias por permitirnos ver este nuevo amanecer. Gracias por colocar en cada uno de nosotros el querer como el hacer y la disposición para venir a esta tu casa, Señor, porque has sido tú quien nos has traído hasta este sitio, Señor. Gracias por colocar ese querer en nuestras vidas, Señor, ese deseo, ese anhelo de venir a tu casa, a cumplir con el mandamiento de la cena del Señor, a hacer memoria de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo a través de esos símbolos como son el pan y el vino, y a escuchar tu bendita palabra. Padre, anhelamos en esta mañana que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, que seas tú, Señor, animándonos, exhortándonos, corrigiéndonos, pero sobre todo, Padre, que seas tú edificando nuestras vidas y que seas tú usándome a mí como un instrumento en tus manos para la gloria y la honra tuya, la de nadie más, Señor, porque todos nosotros somos instrumentos y por tu infinita misericordia útiles y de honra. Padre, permítenos hoy oír tu voz, Señor, gozarnos de escuchar el mensaje de salvación que tú tienes para los perdidos, Señor, y para aquellos que un día ya nacimos de nuevo. Gracias por ayudarnos a confirmarnos en nuestra salvación. Padre, en tus manos entregamos esta enseñanza para que tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu y nos hables a través de tu bendita palabra. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanito. Bueno, mis hermanos, hemos venido tratando durante estos últimos domingos que me ha correspondido a mí el tema de las 7 palabras o 7 frases pronunciadas por nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo en la cruz cuando estaba crucificado antes de morir. Hemos visto las 2 primeras. La primera frase la encontramos en Lucas capítulo 23 versículo 34, donde dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Explicamos lo más minuciosamente posible esta frase. Padre, donde está reconociendo, ya, ahí, o le subimos más volumen ahí, yo acá, sí, ahí. Entonces, mis hermanos, el asunto es que explicamos esta frase de nuestro Señor Jesucristo, la primera, lo más minuciosamente posible. El Padre, donde aún en medio de toda esa situación y ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Él todavía conservaba su relación de Padre e Hijo, donde dice: perdónales porque no saben lo que hacen. Dijimos claramente que esa frase, perdónales porque no saben lo que hacen, aplicaba para aquellas personas y aquellos hombres de esa época, porque ellos realmente no sabían qué habían hecho. Ellos no sabían que al que habían crucificado era al Dios de la gloria. Amén. Entonces, por eso el Señor dice: perdónales porque no saben lo que hacen. Pero para nosotros hoy en día, para esta audiencia, en esta mañana, esa frase no aplica, porque lo hemos explicado claramente, minuciosamente, detalladamente, que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, aquel que murió en la cruz, era Dios mismo, era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad y Dios mismo. Hablamos claramente que nuestro Señor Jesucristo, 2 temas fundamentales: el tema de la deidad. Cada que hablamos de la deidad, lo que estamos diciendo es que el Señor Jesucristo es ¿quién? Es Dios. Está reflejado claramente en varias citas bíblicas de la bendita palabra de Dios. Pero hay una que quiero volver a recalcar rápidamente como un tema de resumen y conclusión. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo dijo claramente que, voy a dar la cita bíblica,
Marcos capítulo 2 versículo 7. Marcos capítulo 2 versículo 7. Me gustaría que los hermanos me colaboraran con la cita bíblica, hermano John Santa Cruz. Marcos 2, 7. O un hermano que la tenga ahí lista, hermano Rubén. Marcos 2, 7. Amén. Y me gustaría que lo comparáramos con Mateo 9, del 2 al 6. Mateo 9, del 2 al 6. Manito, ¿qué dice? Ahí vemos nosotros claramente una vez más que el Señor Jesucristo era Dios. El único que podía perdonar pecados era ¿quién? Dios. Y el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene ¿qué? Potestad, poder, autoridad. Él dijo: tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Señor Jesucristo es Dios mismo, hermano y amigo. En esta mañana mi ruego es que usted comprenda esa verdad, porque esa verdad es fundamental. Esa verdad es un pilar de su salvación. Si usted no entiende la deidad del Señor Jesucristo y no reconoce que el Señor Jesucristo es Dios mismo, difícilmente usted podrá entender el tema de la salvación. Porque si usted no reconoce que el Señor Jesucristo es Dios, ¿cómo podemos venir delante de Él a pedirle perdón por nuestros pecados? Si el único que puede perdonar nuestros pecados es Dios mismo, ¿me entienden? El tema de la deidad es algo fundamental. Así que eso lo aclaramos nosotros estrictamente en la enseñanza pasada. Y hablamos también de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se humanó y encarnó, tomó forma humana. Todos lo sabemos, está escrito en los evangelios, donde dice la palabra que nació de María Virgen y que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. No fue concebido por la unión de un hombre con María, no. El Espíritu Santo sobre María, amén. Por eso Él es Dios mismo, 100% hombre y 100% Dios. Entendiendo esta verdad, mis hermanos, de esa primera frase que dijo el Señor, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como nosotros ya sabemos y hemos sido claros en explicar el tema de la deidad y el tema de la encarnación, usted y yo no nos aplica eso de que perdónalos porque no saben lo que hacen, porque usted y yo ya tenemos claridad que el Señor Jesucristo es ¿quién? Es Dios. Amén. Así que para nosotros no aplica esto. Todo aquel que en esta mañana esté escuchando este sermón no tiene excusa. Si usted escucha el sermón y decide aquí sentadito como está, cuando salga de acá, decide no recibir al Señor Jesucristo en su corazón, usted ha decidido voluntariamente no recibirle. Y voluntariamente usted ha decidido condenarse. Dios no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por su Hijo. El que no cree en el Hijo ha sido condenado solito. Así que el hecho de que usted hoy, escuchando la bendita palabra de Dios que se está predicando, decida voluntariamente no recibirle, voluntariamente te estás condenando. Eso es algo muy importante. Luego vino la segunda frase que dijo nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 43. Entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero leamos desde el versículo 42. 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
A ver, desde el versículo 40, dice, respondiendo el otro, está el Señor Jesucristo crucificado en la escena, con dos ladrones a los lados. Versículo 40. Dice el versículo 40, respondiendo el otro, o sea, uno de los dos ladrones o malhechores, le respondió diciendo, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Ese malhechor, ese ladrón le está hablando al otro ladrón que está crucificado. No temes a Dios estando en la misma condenación. Versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y él dice, nosotros justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros ¿qué? Hechos. Él está reconociendo primero que todo aquí, mis hermanos, importante, que él es un pecador. Y que justamente lo que merecía como pecador era ¿qué? La muerte. Justamente dice, pero hablando del Señor Jesucristo, ningún mal ha hecho, ningún mal hizo. Entonces el Señor Jesucristo le contesta a este hombre y le dice, ahí viene la segunda frase del Señor. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanitos, yo quiero empezar hoy explicando un poco más este tema del segundo, exactamente. Esta segunda frase que tiene que ver con este ladrón que está allí en la cruz. Lo primero él dijo, versículo 42, quiero ir al 42, manito. Lucas 42 dijo. Y dijo a Jesús, el ladrón le habló a Jesús y ¿qué le dijo? Colócalo 23, 42. El ladrón está hablando y yo quiero explicar esta frase. Y dijo a Jesús, ¿quién está hablando? El ladrón, ¿no? Uno de los dos. Y dice que acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo primero que hay que aclarar es que cuando este hombre dice nosotros justamente estamos pagando lo que merecieron nuestros hechos, él está reconociendo que es un pecador. Y él está reconociendo que el Señor Jesucristo es santo. Porque él dice, ningún mal hizo. O sea, él ahí está primero que todo reconociendo que tiene fe en el Señor Jesucristo. Y reconoce que es un pecador. Y eso es lo primero que toda persona, amigo que en esta mañana nos esté acompañando, todo aquel que aún no haya hecho su recibimiento en su vida de su Señor como Señor y Salvador, todo aquel que aún no ha nacido de nuevo, todo aquel amigo que en esta mañana nos acompaña y que aún no ha tomado esa decisión de fe, que aún no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, lo primero que tiene que hacer es lo que hizo este ladrón. Reconoció que él era un pecador y que lo que él estaba recibiendo era justo, pero que el Señor era santo. Amén. Y eso es importante. Si la persona no reconoce que es un pecador, mis hermanos, nunca podrá llegar la salvación a su vida. Todos nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Dice la bendita palabra de Dios, dice claramente en Romanos, dice, no hay justo ni aún uno, porque todos pecaron y se desviaron. Amén. Todos nosotros somos pecadores y eso es lo que nosotros encontramos en el mundo, la resistencia. Usted habla con las personas y las personas hoy en día no reconocen que son pecadoras. Dicen, pero si yo soy bueno. Mire, yo me porto bien con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, yo no robo, yo no he matado a nadie. Malo allá los sicarios. Entonces llevamos el pecado a ciertos niveles y estándares donde pensamos que realmente nosotros como seres humanos somos buenos. Y resulta que la bendita palabra de Dios dice que todo lo que hay en nosotros es malo. Dice que nuestras obras de justicia son como ¿qué? Trapos de inmundicia. Lo que usted y yo hacemos bueno es por la misericordia de Dios que obra en nuestras vidas. Si yo soy un buen esposo y me porto bien con mi esposa y soy fiel, no es porque yo sea, es que el hermano es muy espiritual. No, es porque la misericordia de Dios en mi vida me cuida, me guarda y me protege. Porque si fueran mis fuerzas, le hubiera fallado a mi esposa. Amén. No nos portamos bien porque somos unos berracos y porque es que somos tan espirituales que las alas hay que quitárnoslas para entrar a la casa. No. Es por la misericordia de Dios que no nos deja pecar, mis hermanos. Amén. Es Él, cuando estamos metidos con Él, es Él el que nos cuida, nos guarda, nos protege.
Entonces, mis hermanos, ese ladrón reconoció eso. Pero lo segundo que ese ladrón reconoce es la soberanía del Señor Jesucristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si hay un reino, hay un rey. Él está reconociendo la soberanía del Señor Jesucristo y está reconociendo que Él es el rey. Hermanos, y aquí es muy importante hablar de ese tema de la soberanía. Saben, yo escucho en muchas partes que hablan Jesús, los adoradores de Jesús, los que alaban a Jesús. Escucha uno, ve letreros pegaditos en los carros: si amas a Jesús, qué sé yo, pita. Bueno, y hay una cantidad de gente que habla de Jesús y Jesús, pero no hablan de Jesús como el Señor. Y déjenme decirles que eso es un peligro grandísimo que hoy en día tenemos en las iglesias y en muchas denominaciones. Proclaman a Jesús, pero no lo proclaman como el Señor de sus vidas. Y yo quiero decirles que si usted y yo no entendemos que el Señor Jesús es el Señor y el Salvador, nunca podremos tener la salvación y la vida eterna. Porque el Señor Jesús es primero que todo Señor. Ahora, ¿por qué es Señor? ¿O cuándo alguien es Señor? ¿Qué significa la palabra Señor? Lo dijimos varias veces: amo, dueño, que le pertenecemos a Él. Ahora, ¿por qué yo lo llamo Señor? Porque reconozco que la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario, cuando murió en aquella cruz y derramó su sangre para limpiarme, justificarme, ese fue el precio que Él pagó por mi vida, por la tuya y por la mía. Así que usted y yo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él porque Él nos compró a un precio muy alto. ¿Cuál? Su preciosísima sangre. Es ahí cuando yo reconozco que soy un pecador y que Él me compró con su sangre, y yo ya le declaro a Él que Él es mi Señor, mi dueño, mi amo. No me mando yo solo. Entonces yo tengo que reconocer que Él es mi Señor. Y luego, cuando reconozco que Él es mi Señor por reconocer la obra redentora, entonces ese Señor es mi Salvador. Amén. Y yo veo cantidad de personas que hablan de Jesús. Jesús por aquí, Jesús por allá, pero no, y hablan de Jesús el Salvador, y hablan de Jesús amor, y hablan de Jesús, pero no hablan de Jesús el Señor en sus vidas. Como si que Él no tuviera el señorío sobre cada uno de nosotros. Y si el Señor Jesús, al que tú tanto proclamas y hablas, no es el Señor de tu vida, déjame decirte que tampoco puede ser tu Salvador. Primero tienes que reconocer que el Señor Jesucristo es tu Señor, la obra redentora, para que luego esa obra redentora y Él como Señor pueda ser tu Salvador. Amén. Importante el señorío. Pero nótese como Él también dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El solo hecho de que ese ladrón dijera cuando vengas en tu reino, está diciendo que ese ladrón reconocía la resurrección del Señor Jesucristo. La reconocía, o sea, la aceptaba. Dijo: cuando vengas en tu reino. Pero como un ladrón que está al lado del Señor Jesucristo, que está muriendo con Él, pudo decir semejante frase: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estoy reconociendo que aunque sé que tú estás allí crucificado conmigo, y aunque sé que tú vas a morir, reconozco que tú vas a dar la vida por mí, y que tú resucitarás y volverás. Porque yo, cuando vengas en tu reino, si él no estuviera seguro en su corazón de que el Señor iba a resucitar, no habría dicho jamás: vengas en tu reino, porque no aceptaría ni reconocería la resurrección. Amén. Él, cuando dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le está diciendo: Señor, yo reconozco que tú eres mi Señor, mi Salvador, y que estás muriendo en esa cruz por mí, y que resucitarás. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque si no, no le hubiera dicho eso. Amén. Qué importante es en la vida de toda persona que reconozca también no solo la obra redentora de Cristo en la cruz, que murió por ti y por mí, que fue el precio que Él pagó para que sea mi Señor y también mi Salvador, sino que reconozcas que el Señor Jesucristo resucitó. Porque si el Señor Jesucristo no resucita, y un creyente que apenas está empezando no entiende eso,
pues tampoco podríamos decir que tiene salvación y vida eterna, porque le falta eso, reconocer también que el Señor Jesucristo resucitó, que la tumba está vacía, que está sola, y hoy en día la pueden visitar miles de personas, la visitan, hacen cola para visitarla, pero para verificar y evidenciar que esa tumba está vacía, no que está allí la reina Isabel y todos esos otros grandes personajes de muchas otras religiones murieron, ahí están. Mahoma, ahí está en la tumba. Todos ahí están. Ninguno ha resucitado. Y esa es la gran diferencia entre nuestra doctrina con la de otras doctrinas. Que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo murió, sí, pero al tercer día resucitó. Amén. Y la tumba está vacía. Este hombre reconocía la resurrección y reconocía la segunda venida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. La resurrección era parte de su fe, porque de lo contrario no lo había contemplado cuando dijo: cuando vengas en tu reino. A menos de que creyera que el Señor Jesucristo, que estaba siendo crucificado con él, resucitara el día de los muertos. Dice lo siguiente: él tenía fe que el Señor regresaría y volvería en su reino. Podemos colocarnos, mis hermanos, por un momento en el lugar de aquel ladrón moribundo. Y yo quisiera que por un momento nos colocáramos en el lugar de ese hombre. ¿Saben? La fe que este ladrón, que este malhechor que estaba en la cruz tuvo, mis hermanos, es una fe de imitar en todos y cada uno de nosotros. ¿Puede imaginarse al Señor desfigurado en aquella cruz por nuestros pecados? ¿Ustedes cómo creen que estaba nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo en ese momento? Acuérdense, lo leímos esta mañana en la cena del Señor: desfigurado su cara, ensangrentado por completo, agonizando, porque eso era como él se encontraba. Pero en medio de esos sufrimientos que no hay palabras ni una escena que yo le pueda realmente acercarme a lo que estaba viviendo en ese momento el Señor Jesucristo, allí en aquella cruz clavado, sostenido por aquellos clavos que al mismo tiempo le impedían respirar. Imagínense todo ese sufrimiento, y lo hablábamos en la enseñanza pasada, y el Señor no estaba pensando en él. Qué dolor que tengo, cómo me está doliendo mis manos, cómo me están doliendo mis pies. Él no estaba pensando en él. Él le escuchamos decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba pidiendo perdón por sus enemigos. Estaba haciendo una oración, lo dije anteriormente y vuelvo y lo repito. La primera frase tiene que ver con una oración del Señor Jesucristo por los pecadores. Y la segunda frase es una respuesta de Dios el Padre a esa oración. Dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y allí encontramos el primer perdonado por la obra de Cristo Jesús, el ladrón en aquella cruz. Fue una respuesta a esa oración que el Señor dijo en su primera frase. Qué acto tan hermoso, manitos. En medio de la muerte aún el Señor obrando para salvación y vida eterna. Y no estaba pensando en él para nada. A mí eso, mis hermanos, me estremece. Pregunta: ese ladrón estaba en aquella cruz y veía al Señor Jesucristo en toda esa escena como él se encontraba, y tenía fe. Creyó que el Señor estaba muriendo por él y que el Señor iba a resucitar. Y lo que más me conmueve es el ejemplo que él estaba viviendo, porque ¿quiénes estaban en ese momento siguiendo al Señor Jesucristo? ¿Quiénes? No había nadie. Mire lo que dice la palabra. Mateo 26:56. Manito, un hermanito que me lo lea. Mateo 26:56. Manito Rodrigo puede ser. En voz alta. Todos los discípulos le dejaron y huyeron. Le dejaron solo. Eso era lo que había en esa escena. O sea, ya nadie creía. Pero este ladrón en la cruz estaba creyendo, mis hermanos, en medio de la agonía de él también.
y viendo al Señor Jesucristo, pero él creía. No importaba lo que él veía con sus ojos, él le creía a las palabras que en algún momento debió haber escuchado. Porque todo el mundo hablaba del Señor Jesús, todos hablaban. El Señor Jesús era conocido en Jerusalén y en toda Israel, por todas partes, porque se hablaba de lo que él hacía. La pregunta que yo quiero hacerles: ¿cree usted que le creería como el Señor de la gloria que resucitaría si usted estuviera en el caso del ladrón? ¿Cree usted que si nosotros estuviéramos allí como uno de esos dos ladrones, viendo al Señor Jesucristo que ya va a morir, que no hay nada que hacer, cree usted que podríamos creerle como creyó ese ladrón? ¿O actuaríamos como actuaron aquellos discípulos que lo abandonaron y le dejaron solo? Y de hecho, déjenme decirles algo, dice que después de su muerte, cuando iba camino de Emaús, decían algunos, esos dos que iban caminando, ¿qué decían? No, pues ya murió y vea, ya hay 3 días y no ha pasado nada. No creían, mis hermanos, porque así somos nosotros los seres humanos, duros de corazón, que no creemos. Y la cuestión es que yo quiero hoy, en esta mañana, quitarme el sombrero delante de la fe de aquel ladrón en la cruz. Como este hombre pecador tuvo fe genuina, una fe que no habían tenido ni siquiera sus discípulos. Y allí en aquella cruz, en aquel momento de agonía, le creyó al Señor. Amén. Hermanitos, eso a mí me conmueve mucho, ¿saben? Porque es un ejemplo que quedó registrado en la palabra de Dios para todos nosotros. Alguien podría decir, como dijimos en la clase pasada, en la enseñanza pasada, bueno, ¿y por qué solamente creyó uno? Si el Señor habían era dos presos allí colgados en aquella cruz, ¿por qué solamente creyó uno? Bueno, porque pasa igual hoy en día. La palabra de Dios se predica, el mensaje de salvación se enseña desde el púlpito, todo el mundo lo escucha, creyentes y no creyentes, amigos, pero alguno de los amigos cree y otros no. Y entonces dirá alguien, ay, hoy el mensaje me llegó al corazón, tocó mi vida y yo hoy decidí nacer de nuevo. Y habrá otro que diga, sí, estuvo bonito, y ya, sale y se va y no se arrepiente. Porque la palabra de Dios es así, mis hermanos, siempre se va a predicar, pero no todo el mundo la recibe, no todo el mundo la reconoce. El Señor Jesucristo estaba en medio de dos ladrones, uno lo reconoció y el otro no. Y ocurre lo mismo hoy en día. Pero este malhechor que estaba en la cruz, mis hermanos, es un ejemplo grandísimo para nosotros. Yo quiero hacerme la siguiente pregunta. Y la tengo aquí. Es necesario, mis hermanos, si una persona como aquel que estaba en la cruz, estaba allí crucificado y recibió al Señor, no podríamos nosotros decirle, un momento, pero recibió al Señor, pero como no se ha bautizado, no es salvo. Un momento, recibió al Señor, pero como no se ha bautizado y no ha estado en la cena del Señor, no es salvo. Un momento, recibió al Señor, pero no se ha bautizado, no ha estado en la cena del Señor y tampoco ha recibido un discipulado, no es salvo. Podría decir alguien, pero eso es mentira. Miren, la salvación es inmediata, es genuina y es en el momento en que usted y yo nos arrepentimos con el Señor. No necesitamos ni habernos bautizado, ni estar en la cena del Señor, ni haber recibido un discipulado, porque eso viene después. Y sobre todo para aquellos que lo pueden hacer. Aquel que estaba en la cruz no podía descender para bautizarse, ni mucho menos ir a la cena del Señor, ni mucho menos recibir un discipulado. Pero fue genuinamente salvo. Amén. Y eso desvirtúa aquellas doctrinas que dicen que para salvarnos tenemos que bautizarnos. Porque ahí es importante eso. Todavía hay enseñanzas de algunas iglesias que dicen que si no nos bautizamos no somos salvos. Y eso queda totalmente desvirtuado. Lo que realmente es necesario es que se haga una confesión pública
de recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, como su Señor y Salvador. Y déjenme decirle que lo que el ladrón hizo en la cruz fue la oración más pública que nosotros podemos haber evidenciado en la palabra de Dios. Quedó registrado en la Biblia, lo escribió Lucas y lo escribió porque Pedro se lo dictó. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Porque Pedro se lo dictó. Porque acuérdense que Lucas era el médico y él no estuvo allí. Todo esto fue dictado. Y Lucas está escribiendo lo que le dijeron que ocurrió. Y es una evidencia de que este hombre habló y se escribió porque muchos lo oyeron. Así que aquí hay una oración pública. ¿Qué más público que hubo el testimonio y quedó registrado en la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 9, manito? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Vamos a leerlo rápidamente. 10, 9. Amén. Romanos 10, 9. Dice la palabra de Dios así. Que si confesares, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que confesar que Él es ¿qué? El Señor, y luego que resucitó de los muertos. Si creemos eso, seremos ¿qué? Salvos. Y ese ladrón en la cruz lo confesó, lo dijo, lo habló. Él es el Señor. Reconoció su señorío. Y fuera de eso, reconoció la resurrección. Amén. Por eso es salvo. Y fue salvo de inmediato. Hay un pasaje que dice, hay conversiones de último momento. Y aquí quiero hacer un paréntesis rápido, ¿no? Porque hay personas que dicen, bueno, pero si el ladrón se convirtió a última hora, pues ¿por qué uno debe estar ahí con esa tanta hiera a la iglesia y estar yendo una y otra vez? Pues yo más adelantico, cuando tenga por ahí unos 70, 75, ya como que me meto de lleno. Igual, pues el Señor me va a perdonar y yo voy a ser salvo, porque así lo dice la palabra de Dios. Pues déjeme decirle que su apreciación es errónea, amigo. Porque usted y yo no sabemos cuándo el Señor viene por nuestras vidas. Usted y yo no sabemos si saliendo aquí ahorita del culto, yendo hacia nuestras casas, nos ocurre algo y perdemos la vida. ¿Saben? Eso es algo en el que las personas deberían de pensar todos los días de su vida. El momento en el que todos vamos a ir a rendirle cuentas al Señor. Pero la gente vive como si no fuera a morir. Como si nunca fuéramos a morir, como si eso no nos fuera a pasar a nosotros. Y todos los días la gente muere, todos los días la gente se va de este mundo. La tristeza más grande para nosotros como creyentes es aquellos que se van sin Cristo en sus vidas y en sus corazones. Aquellos que de pronto fueron amigos, familiares nuestros y no les hablamos del Señor, no insistimos, no perseveramos con ellos. Porque amigo, amiga, el que se muere sin Cristo se condena solo. Y la condenación es algo que, mis hermanos, es triste hablarlo y decirlo. Pero dice la palabra de Dios que el que habló de ella, y se lo puedo decir allá en Lucas, donde habla del rico y Lázaro, fue nuestro propio amado Señor y Salvador Jesucristo. No habló ni el apóstol Pedro ni Juan, no. El Señor Jesucristo habló de la condenación. Se murió el rico y fue al Seol, al lugar de tormento. Al lugar de tormento, manitos. Esa es una condenación eterna. Y va a estar allí hasta que el Señor le llame en ese juicio del gran trono blanco. Usted y yo deberíamos de aterrarnos, de darnos, no sé, erizársenos la piel, de saber que si no recibimos al Señor en nuestros corazones, nosotros mismos nos vamos a condenar y vamos a ir allá a ese lago de fuego, a ese lugar de tormento, de llama. No lo digo yo, lo dijo el Señor, y aún así la gente lo lee y como que no la cree. Hoy es el momento de salvación para ti y para mí, amigo.
La palabra de Dios dice en 2 Corintios 6:2, manito, colócamelo allí. 2 Corintios 6:2, leámoslo. 2 Corintios 6:2, exactamente, manito. Dice la palabra de Dios así, 6:2. 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, dice, porque dice, en tiempo aceptable he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No mañana, ni más rato, ahora, manitos. El tiempo aceptable y el día de salvación para tu alma es hoy, es ahora. No podemos salir de un culto evangelístico donde se nos habla de nuestra salvación, de algo tan delicado como es la salvación eterna para nuestra alma, como si no pasara nada. Ahora bien, lo que ocurrió con aquel ladrón, rápidamente, quiero hacerme varias preguntas. Varias preguntas quiero hacer. Dice, el Señor pudiera decirnos a todos que nos ha dado muchas oportunidades para ser salvos. Y que lo que merecemos ahorita es el destino que hemos buscado. Pero el Señor Jesucristo no habla de esa manera, ¿saben? Y a mí me gusta mucho esto. Nunca encontramos que el Señor nos diga así tan fuerte en esa manera. No, el Señor Jesucristo dice en Juan 6:37, y quiero hoy hablarle a aquel amigo y amiga. Juan 6:37, ¿qué dice el Señor? El que a mí viene no le echo fuera. Todo aquel que quiera venir hoy, en esta mañana, con un corazón contrito y humillado, arrepentido delante de Dios, reconociendo que es un pecador, el Señor lo va a recibir. Él no lo va a echar fuera. Él no le va a cerrar la puerta. No es que usted se ha portado muy mal, es que usted no. Él no es como nosotros que sacamos cosas en cara, no. Si usted viene hoy, el día de salvación es hoy, y viene arrepentido delante del Señor, no importa lo malo que usted haya sido o lo mala que usted haya sido, dice la palabra, el que a mí viene yo no le echo fuera. Amén. El día de salvación es hoy para ti. Hoy. Y él le dijo a aquel ladrón, vuelvo allá donde el ladrón, Lucas. Volvamos a Lucas, manito. Él le dice allá a Lucas en ese capítulo 23 lo siguiente. De cierto te digo, me pasé, ya. En el capítulo 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, no mañana, ni pasado mañana, ni la otra semana, hoy, la salvación es inmediata, manitos. No importa lo malo que usted y yo hayamos sido. El ladrón era un malo, un perverso. Era un ladrón y de pronto hasta un homicida. Y quién sabe qué cantidad de pecados tendría este hombre, pero él reconoció que era un pecador y vino con un corazón contrito y humillado. Pidió perdón y pidió salvación. Y el Señor le dijo, yo te salvo. Hoy la salvación es inmediata y no importa nuestro pasado. Porque hay personas que viven pensando, no, yo todavía no porque soy muy malo. Yo todavía no porque no he dejado el pecado que tengo. No he dejado todavía el vicio de tomar trago. No he dejado el vicio del cigarrillo. No he dejado el vicio de las drogas. No he dejado el vicio de ser adúltero. No he dejado una cantidad de cosas. A mí todavía me gusta robar platica de vez en cuando por ahí. Y una cantidad de pecados. Entonces la gente en su conciencia dice, no, todavía no, despuesito. Apenas yo cuadre eso, porque eso está mal. Yo soy consciente que está mal, pero cuando lo cuadre no importa lo malo que usted y yo seamos. Hoy es el día de salvación y hoy el Señor te salva si tú así lo quieres, porque así lo hizo con el ladrón. Y usted y yo tenemos a ese ladrón como ejemplo para saber que el Señor quiere darte salvación a ti hoy. Él desea salvarte. Depende de ti si tienes un corazón dispuesto en esta mañana para recibir la salvación. Y no necesita que alguien grite acá, ni que se caiga al piso, ni que eche espuma por la boca. No, la salvación es una cosa sencilla, es de corazón.
entre usted y el Señor y punto. Amén. O ustedes ven allí que dice la palabra que al ladrón que se arrepintió le empezó a salir espuma por la boca. No, no dice nada de eso. Es una oración sencilla. Él clamó al Señor y el Señor le dijo, desierto. Y hay algo importante en esa palabra desierto, significa amén. Es una certeza. Es como si yo dijera la palabra amén, es una confirmación. Cuando Él le dice desierto, le está diciendo, sí, te voy a salvar. Amén. Y hoy, no mañana, hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Y a mí me llama la atención, y con estas dos cosas quiero terminar. Cómo el Señor le dice, hoy estarás conmigo. Ay, manitos. ¿Qué creen ustedes? Aquí tengo unas preguntas que saqué y las voy a decir rápidamente. La pregunta es, se me va a olvidar dónde las coloqué acá. Ya, aquí las tengo, amén. La pregunta es la siguiente. Vamos a hacer algunas preguntas sobre aquel ladrón en la cruz. La primera pregunta que yo quiero que todos se hagan. ¿Dónde estaba y a dónde fue el ladrón de aquella cruz? ¿Dónde estaba y a dónde fue? Bueno, estaba primero que todo colgado ¿en dónde? En una cruz, sufriendo. ¿Y a dónde se fue? Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 6 al 8. Un hermanito que me lo lea. Manito Rodrigo puede ser. Segunda de Corintios 5, 6 al 8, manito. Con voz de trompeta. 6 al 8. ¿A dónde fue? A estar en la presencia del Señor, manitos. ¿A dónde fue nuestro hermano anciano y misionero Carlos Lehmann? Ahora que partió, a estar en la presencia del Señor. Porque ese es un gozo para todo aquel que muere con Cristo. Dice que vamos directamente a la presencia del Señor. Hoy estarás conmigo. ¿Estarás con quién? Conmigo. Vamos a estar directamente con el Señor, a estar delante de Él en su presencia. Dice la palabra de Dios que cuando el velo se rasgó de arriba abajo, ya no tenemos necesidad de intermediarios, sino que tenemos entrada ¿qué? Al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Cuando un creyente muere o duerme, él va directamente a la presencia de Dios, va directamente al Señor a estar con Él. Hoy estarás conmigo, amigo. ¿Tú quieres estar hoy con el Señor? Recíbelo en tu corazón, porque si lo aceptas, yo quiero decirte que hoy mismo estarás en la presencia del Señor y vivirás esa presencia aquí en la tierra y la vivirás cuando duermas también. Amén. Segunda pregunta: ¿cuándo le fue ¿cómo le fue a aquel ladrón? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue a ese ladrón arrepentido, no? ¿Cómo le fue a ese ladrón arrepentido? Bueno, Filipenses 1, versículos 21 al 23. Manito Rubén, por favor. Filipenses 1, 21 al 23. Y ahí vemos cómo le fue a ese ladrón arrepentido, que es lo mismo que cómo te irá a ti si te arrepientes. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Muchísimo mejor. Él durmió, él murió, pero le fue ¿qué? Muchísimo mejor. Hermanos, qué gozo saber que nuestro hermano Carlos Lehmann fue a estar en la presencia del Señor. Dice, hoy estarás conmigo en la presencia de Él, y muchísimo mejor que a todos nosotros que nos quedamos aquí todavía combatiendo, luchando día a día, pero que más adelante, muy pronto, estaremos aquí. Algunos se nos están adelantando a ese camino, pero eso no es un motivo de tristeza, mis hermanos. Debe llenarnos de gozo de saber que aún cuando llegue la muerte estaremos muchísimo mejor y en los brazos de nuestro Señor Jesucristo.
Tercer pregunta, ¿en dónde está ahora? Ese ladrón, ¿en dónde está ahora? Ahí lo dice, hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. La palabra de Dios paraíso, para que la estudien rápidamente, les pido otros 3 minuticos. Se encuentra 5 veces en la Biblia, 2 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento. La palabra paraíso, mis hermanos, vamos rápidamente a verla. Ya la primera en el Nuevo Testamento, acá en Lucas. En la segunda cita bíblica la encontramos en, manitos, ayúdame con la cita bíblica de hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 1 y 4, manito. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 1 y 4. Manito Gildardo, léenosla por favor. Del 1 al 4. Segunda de Corintios 12 del 1 al 4. Y nótese en algo importante acá lo que dice. 12 del 1 al 4. Está hablando el apóstol Pablo. ¿Y qué dice? Ojo, porque aquí nos dice cuál es el paraíso. ¿Cuál es? El tercer cielo. Dice el apóstol Pablo que él fue arrebatado al tercer cielo en el versículo 2. Y en el versículo 4 dice que fue arrebatado al paraíso. Así que el paraíso o el tercer cielo no es nada más y nada menos que la morada de Dios, mis hermanos. Y el sitio donde vamos a ir usted y yo después de la muerte o después de que nos llegue la muerte, que es el dormir, es que vamos a estar en la presencia del Señor, con el Señor en sus brazos. Vamos a estar en su presencia, que es muchísimo mejor, y directamente en el paraíso, en la morada de Dios. Amén. Y en Apocalipsis, hablando del paraíso, dice que en ese sitio, vamos a Apocalipsis 2.7, la última cita bíblica, Apocalipsis 2.7, manito Rubén. Apocalipsis 2.7, que ahí encontré algo importante hablando del paraíso. ¿Qué hay en el paraíso? El árbol de la vida, manitos. Aquel que el Señor le escondió a Adán y a Eva después de que pecaron. Y no vaya a hacer que coman del árbol de la vida. Ya habían comido el árbol del bien y el mal. Digo, ahora escondo el árbol de la vida. Ahora, ¿dónde estaban Adán y Eva? ¿En dónde? En el paraíso. El Señor traslada ese paraíso allá, manitos. Ahí está el árbol de la vida, que está en el tercer cielo. Amén. Ese es el paraíso, que es la morada de Dios, nada más y nada menos. Y allí vamos a estar nosotros cuando durmamos, si le recibimos y si le aceptamos, como lo hizo aquel ladrón en la cruz. Y vamos a estar, si lo hace hoy, la salvación es inmediata. Amén. Qué bueno, manitos, que hoy los amigos y amigas que nos han acompañado hayan podido entender, como aquel ladrón en la cruz, la necesidad que él tenía de aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, de reconocerlo como su Señor por la obra redentora, como su amo y dueño, y reconocer que ese Señor es su Salvador, dio su vida por él. Amén. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu amado Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, aquel que nos compró a un precio altísimo, su preciosa sangre. Por eso le pertenecemos a Él, aquellos que hemos decidido nacer de nuevo. Padre, permite hoy que aquella persona, amigo y amiga que nos acompañan en esta mañana,
puedan entender a través de tu bendita palabra, porque eres tú a través de tu Santo Espíritu quien convences de pecado, de juicio y de justicia al no creyente, para que él pueda entender esa preciosísima obra redentora. Y así como aquel ladrón reconoció que era un pecador, hoy aquel amigo y amiga que nos acompaña pueda reconocer que es un pecador, que necesita de ti, que necesitamos de ti, porque sin ti no podemos hacer nada. Dice la palabra de Dios que separados de ti nada podemos hacer y nada nos saldrá bien. Padre, ten misericordia y extiende tu salvación a aquellas almas perdidas, Señor. Permítele, Señor, que hoy puedan degustar de la salvación y la vida eterna. Y como aquel ladrón en la cruz, puedan reconocer no solo que tú eres el Señor y su Salvador, sino aquel que resucitó de los muertos y que un día volverá por su amada iglesia. Padre, gracias por esa resurrección, porque nuestro Dios no está muerto, está vivo y está sentado a la derecha de Dios Padre, y desde allí intercede por nosotros. Padre, gracias por esa certeza, por esa convicción de salvación para aquel que te quiera recibir hoy, porque la salvación es hoy. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación para todo aquel que quiera venir delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por aquellas personas que han escuchado este mensaje, para que tú obres en sus vidas y en sus corazones. Y te damos gracias por aquellos que ya un día te recibimos, por confirmar nuestra salvación, por afirmar, Señor, la salvación en cada uno de nosotros y permitirnos gozarnos de haber un día nacido de nuevo y saber que un día, cuando partamos de este mundo, estaremos en los brazos de nuestro Señor, directamente en la presencia de Él. Estaremos muchísimo mejor, estaremos en el paraíso, en la morada de Dios, donde está el árbol de la vida. Padre, te damos gracias por todo esto. Y queremos pedirte, Señor, que seas tú guiando a cada uno de nuestros amados hermanos y amigos a sus casas, de regreso a casa. Cuídales, guárdales, protégeles de todo mal y peligro. Y que tu bendición sea con todos y cada uno de nosotros, Padre. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.